Muy buenas noches, Diana y Tony. Buenas noches. Yo quisiera, tal vez antes de entrar a los datos estadísticos, plantear un tema sobre el cual precisamente se ha generado alguna discusión, que es cuál es el efecto que ha generado la reapertura económica en los casos de precisamente de contagios en el país. Que Y al día de ayer, solo para poner en contexto, son ok, ya 21, 22 días después del 16 de De junio. junio, cuando fue la reapertura económica fase 1. exacto, pero los efectos de la reapertura no comienzan el 16, comienzan precisamente casi una semana después que los podemos medir. Y de eso se trata precisamente esta primera gráfica que quiero presentar para que veamos desde el punto de vista estadístico cuál ha sido el impacto. Si precisamente la reapertura fue el 16 de junio, pero los efectos los comenzamos a medir una semana después, el 23 de junio, del 23 al 7 de julio tenemos 15 días en los cuales el número de contagios han sido afectados por la reapertura económica. Antes de esa fecha, vamos 15 días atrás, es decir, desde el 22 de junio al 8 de junio, 15 días para atrás, vamos a ver cómo se comportaba. El 8 de junio teníamos en total 3.191 casos y el 22 de junio 4.973, es decir, hubo un incremento del 55.8% de la cantidad de contagios desde el 8 de junio al 22. Esto sin los efectos de la reapertura económica. Si ya analizamos los otros 15 días del 23 de junio al 7 de julio, pasamos de 5.150 casos a 8.566, que son los datos que reporta oficialmente el gobierno. Estos son datos oficiales del gobierno. Eso significó un incremento del 66.3%. Es decir, que ya venía comportándose esto. Normalmente, dijéramos, esperaríamos un incremento de al menos un 55.8% para los próximos 15 días que estamos viendo ahí del 23 al 7, pero tuvimos 66.3. La diferencia se puede explicar, es decir, una de las explicaciones de este exceso de los casos es por la reapertura económica, pero ese exceso es de 10.5%. Es decir, que la reapertura económica pudo haber afectado hasta ahora en un 10.5% más desde esa fecha. Aquí quiero mencionar esto importante porque hay una discusión ahora entre si se aplica una cuarentena total que no va a hacer desaparecer el virus o una cuarentena focalizada que tampoco lo va a hacer desaparecer el virus ni es la solución. Y yo creo que ahora es cuando precisamente donde debemos de separar de ese debate o esa discusión entre el legislativo y el ejecutivo y que el Ministerio de Salud asuma su función como tal y que conforme una comisión con especialistas de salud donde hayan médicos, virólogos, infectólogos, investigadores y pueden estar apoyados y respaldados por una representación empresarial y por una representación de trabajadores y formular una propuesta integral que incluye indiscutiblemente cuarentena, pero no solo la cuarentena, sino que incluye otras medidas que tienen que ir a la par para que esto realmente vaya dando los resultados que se esperan. Así es que yo quería hacer esta introducción estableciendo que desde el punto de vista estadístico el impacto de la reapertura anda por un 10% aproximadamente a esta fecha. No decimos que esto se va a mantener, sino que únicamente comparado estos 15 días con los 15 días anteriores. Bueno, vamos a ver un poco el comportamiento semanal según las estadísticas. Podemos ver precisamente que en la primera gráfica, en la última semana que llevamos de seguimiento, que es la semana 16, ¿verdad? En la semana 16 nosotros tenemos que se aumentaron 244 casos con respecto a la semana 15. Es decir, en la semana se dieron 1.830 casos, en la anterior se habían dado 1.586 y así sucesivamente para atrás nosotros podemos ir viendo cómo se ha incrementado. Y en la gráfica ustedes pueden ver que desde la semana 13 es que comenzamos este incremento de gradas altas en la escalera, ¿verdad? Ya las gradas fueron más altas. Esta última semana no se ve tan alta, ¿verdad? Se ve un poco más baja, pero indiscutiblemente eso comenzó mucho antes de la reapertura económica. La reapertura económica fue ya al final de la semana 14, inicio de la semana 15, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que ahorita en estos momentos tenemos un total de 8.566 casos acumulados
hasta el día de ayer. En la siguiente gráfica podemos apreciar cómo esta semana 16 se fue dando día por día precisamente el incremento, y podemos ver esto como una escalerita, ¿verdad? Como una escalera que va subiendo, que va subiendo y que va subiendo. Y que la única manera es que podemos tratar, podemos enfrentar este caso. En la siguiente gráfica veamos los resultados en Centroamérica hasta el día de ayer, cómo se han comportado. Podemos ver que Panamá sigue siendo precisamente un país con más de 40.000 casos, después sigue Honduras con más de 25, Guatemala con más de 24, El Salvador con más de 8.000, Costa Rica con más de 5.000 y Nicaragua que se acerca a los 3.000 en las cifras oficiales que se presentan. Según esto, los dos indicadores que vemos cada semana son las de recuperados. Quiero decir que el que tiene el mejor indicador es Nicaragua y El Salvador, 70 y 60%, es decir, están arriba del promedio de recuperados mundiales que andan en el 54.5%. Y de ahí todos los demás países de Centroamérica están abajo del promedio mundial. Y en cuanto a fallecidos, Costa Rica, que 0.4%, es el porcentaje más pequeño que hay, y después está Panamá con un 2%. Y esto hace ver que ha habido un incremento de 107.404 casos en esta semana en Centroamérica con respecto a la semana 15, ¿verdad? Ese es un incremento de 24.991, pues en total son 7.404. Y en la última gráfica, ahí veo cómo se comportan de manera lineal precisamente en los casos de Centroamérica sin Panamá, ¿verdad? Y podemos ver cómo el caso de Guatemala y de Honduras, precisamente, que son los más altos, estos se han estado alternando. Una vez uno ha sido el más alto, uno después pasa el otro. El Salvador se ha mantenido casi en el tercer lugar, pero llama la atención que todas las curvas, hasta la de Costa Rica, que está bajo El Salvador, y la de Nicaragua, todas estas curvas van al aumento, van creciendo. No hay ninguna curva en Centroamérica que tienda a la estabilización en estos momentos. Por lo tanto, es una situación delicada que amerita realmente hacer un esfuerzo que se separe de estos debates y de estas confrontaciones y que vaya a formular una propuesta realmente integradora para el país en estos momentos.